Bueno, buenos días. Espero que estén bien. Vamos a ver el ejercicio 3.9 de la práctica de Snell y refracción. Particularmente con esto lo que vamos a hacer es continuar con el concepto de ángulo crítico o ángulo límite y reflexión total interna. Antes de avanzar específicamente en el ejercicio, permíteme que repase muy rápidamente un par de conceptos de cómo trabajar sobre problemas que tienen que aplican, tienen que aplicar Snell. En particular, cómo hacer para atacar estos problemas. La idea, en Snell hemos visto dos leyes principales. Una es la de la reflexión, lo que dijimos en ella es que el ángulo incidente y el ángulo reflejado son iguales. Y la que nos atañe fundamentalmente ahora, que es la de la refracción, que es la que cumple esto que aparece acá, que dice que si ustedes tienen dos medios diferentes, por ejemplo en este caso sería aire y vidrio o cristal, que es lo que está hecho este prisma, lo que dice es que el producto entre el índice de refracción del primer medio o el medio incidente por el seno del ángulo incidente es igual al producto entre el índice de refracción del segundo material, es decir, en donde se encuentra el rayo refractado, por el seno del ángulo refractado. Dicho esto, la primera cosa que quería destacar en términos generales es, acuérdense que es importantísimo que estos ángulos se miden respecto de la recta normal. Es decir, si tiene una superficie de separación entre los dos medios, la recta normal es la recta perpendicular a esa superficie. Por ejemplo, acá se ve mejor, en esta superficie inclinada, la recta normal es esta que parece punteada acá, perpendicular a ella. Y los ángulos se miden respecto de la recta normal. Siempre hagan eso, porque el problema que hay muchas veces en los exámenes es que en lugar de medirlo acá, el ángulo, o si fuese este ángulo, un ángulo reflejado acá, se confunden y los miden, disculpen la lentitud, lo miden, perdón, acá. ¿Sí? Entonces, ese ángulo que acabo de marcar, medido respecto de la superficie, es incorrecto y haría que sistemáticamente todas las cuentas de ahí en más les den mal. Entonces, sean cuidadosos y acuérdense como primer ayuda que siempre midan respecto de la recta normal. Volver al puntero correspondiente. Bien. El otro punto que quería destacar es cómo trabajan cuando tienen varias superficies en las cuales aparece un ángulo incidente que se choca con una de ellas. Es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es, primero que nada, detectan cuántas superficies donde hay un cambio de medio existen en la trayectoria del rayo. En este caso particular, si se fijan, tienen un punto acá, ya tienen que marcar o visualizar el punto, otro punto acá, que tiene que ver, este que estoy marcando acá, y un tercer punto acá. Es decir, lo que está ocurriendo, permítame que otra vez cambie, es muy incómodo esto, bastante engorroso. Lo que está ocurriendo entonces es que acá tienen un punto de incidencia, acá tendrán que plantear Snell, la ley de Snell esta, acá tienen otro punto de incidencia, acá vuelven a plantear la ley de Snell, y acá tiene otro punto de incidencia y acá vuelven a plantear la ley de Snell. En estos dos casos particulares, fíjense que el ángulo de incidencia, y es lo que remarco en este comentario de acá, el ángulo de incidencia de este rayo es cero. O sea, si la recta normal está debajo del rayo, son colineales, o sea que forman un ángulo de 0 grados. Y si el ángulo incidente es de 0 grados, el seno este da 0, por lo tanto todo esto da 0, y la igualdad para verificarse tiene que tener un 0 acá también. Y la única forma que esto valga 0 es que también el ángulo refractado valga 0. Dicho en una forma sencilla, el ángulo incidente es de 0 grados, el ángulo refractado es de 0 grados, el rayo sigue derecho sin modificar la trayectoria. Entonces, esto es otra cosa interesante. Acuérdense que cuando tienen un rayo que incide perpendicular a la superficie, es decir, con un ángulo de incidencia de 0 grados respecto de la recta normal,
la trayectoria no se modifica y ni falta hacen que calculen nada. Se puede calcular, pero ya saben que el rayo sigue derecho. Bien, dicho esto, los dos comentarios que tienen que plantear Snell: detectar los puntos donde el rayo, la trayectoria del rayo corta la superficie límites, y por otro lado, que en cada uno de esos puntos tiene que plantear la ley de Snell. Y por otro lado, el comentario que en casos muy particulares en el cual el ángulo es cero, el rayo sigue derecho. Ahora sí podemos atacar el problema específico. El problema específico, como les decía, plantea que en una aplicación dada, en este caso mencionan una cámara reflex, lo que se pretende es que, aprovechando una de las características de la refracción, que es la reflexión total interna, que está vinculado con el ángulo límite o el ángulo crítico, conseguir que el rayo tenga una trayectoria con un desvío de 90 grados. En ese sentido, fíjense que acá no tienen que calcular nada, como dijimos, acá tampoco. Todo se centra a calcular Snell en este punto. Y acá está esa propiedad que les estaba comentando, que es la de reflexión total interna. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que cuando un rayo incide, atraviesa hacia el otro lado desviándose, si hay un cambio evidentemente en el índice de refracción. En este caso particular, si pasa de un índice más denso, acá adentro el índice es más denso, o sea, es mayor el índice de refracción que afuera, que en este caso particular hay aire. Entonces, si pasa de un índice más denso a un índice menos denso, lo que va a ocurrir es que la trayectoria entra con este ángulo incidente y se va a abrir. ¿Sí? Voy a tratar de dibujarlo, no me va a ayudar mucho mi pulso, porque con esto no lo manejo, pero por ejemplo, si esto incidiese con un ángulo así, disculpen la brutalidad del dibujo, esto se abriría así, porque al pasar de un índice más denso a un índice menos denso, entonces lo que ocurre, esto da miedo los dibujos, lo que ocurre es que el ángulo se abre. Si, por ejemplo, incido con un ángulo mayor todavía, esta porquería no me salió acá, entonces se abre aún más. Claro, ¿qué creen que va a pasar si sigo abriendo? En algún punto, a una apertura máxima, se va a abrir lo máximo posible, es decir, saliendo tangencial a la curva esta, disculpen el firulete, es decir, el ángulo va a ser de 90 grados. Eso es lo máximo que se puede abrir el rayo pasando desde un lado hacia el otro, es decir, cuando entra con este ángulo, si yo conseguí, si este ángulo fuese el ángulo límite o crítico, el ángulo refractado va a ser de 90 grados. De ahí en más, lo que va a ocurrir es que ya no puede pasar más al otro medio, y lo que termina ocurriendo es que empieza a reflejarse internamente. Por eso se llama reflexión total interna, cuando el ángulo incidente es mayor al ángulo límite o al ángulo crítico. Y el ángulo límite o ángulo crítico se corresponde justo con la máxima apertura posible, es decir, con un rayo de este lado que sale a 90 grados respecto de la recta normal. Y voy a moverme a este dibujo porque está tan feo que más vale pasar al siguiente. Bueno, entonces, vamos a poner de vuelta el puntero. Entonces, habíamos quedado en que la ecuación general que vamos a plantear acá es siempre la segunda ley de Snell, la ley de la refracción, que es esta en términos generales, pero que la íbamos a considerar en el caso del ángulo límite o crítico, es decir, que este ángulo que está acá se corresponda con el máximo ángulo de apertura, que son 90 grados como ángulo refractado. Esto quiere decir que el ángulo refractado va a ser de 90 grados. Es lo que estamos diciendo acá. Entonces, en la ecuación general, lo que estamos poniendo es ángulo refractado de 90 grados, y acá, en lugar de poner NA, que es el N del aire, en forma genérica, con letras, directamente le ponemos el valor que tiene, que es 1. Esto nos lleva a la siguiente ecuación, a la siguiente figura, que acá la estoy repitiendo, y que en las ecuaciones lo que hice efectivamente fue reemplazar 90 grados, porque sería cuando el ángulo sale, el rayo sale refractado, sale tangencialmente, o sea, con 90 grados respecto a la recta normal, 1
porque en este caso particular estamos considerando aire que alrededor del prisma. Si fuese agua se le tendría otro valor, después lo comentamos. Pero en definitiva la ecuación acá, que tenía ángulo incidente y ángulo refractado, si el ángulo refractado es de 90 grados, el ángulo incidente pasa a ser el ángulo incidente crítico o ángulo límite. Acá dice ángulo crítico por tema de hacerlo abreviado. Conclusión. Ustedes con esto lo que tienen es que la expresión genérica esta se transforma en una expresión bastante más sencilla para calcular el ángulo crítico, donde acá les quedó el índice del aire, en este caso particular, por seno de 90 que vale 1, es decir, 1 por 1, 1, y terminan encontrando acá una expresión general para calcular cuánto tiene que valer el índice de refracción del material para obtener un dado ángulo crítico. Es decir, en este caso tienen que fijarse cuánto vale ese ángulo crítico que quieren ustedes. Entonces, como están trabajando con un prisma que tiene 45 grados acá, 45 grados acá, si analizan un poco triángulos, esto ya es lo que ustedes están acostumbrados a hacer en geometría desde primaria y secundaria, si se fijan, si acá hay 90 grados y acá hay 45, como tienen que sumar 180, acá tienen otros 45, y estos 45 grados de acá les permiten fácilmente deducir que el ángulo incidente o el ángulo crítico que están tratando de calcular se corresponde con 45, ya que si acá hay 45 y acá hay 90, lo que les queda acá es 45. Conclusión, ustedes lo que tienen que hacer es, ponen como ángulo crítico de 45 y lo que van a calcular es qué índice de refracción tienen que obtener con qué índice de refracción tiene que tener el material para tener 45 grados de ángulo crítico. Reemplazan 45 acá adentro, sacan la cuenta y les da que el índice de refracción del material tiene que ser de 1,41 o más para que ocurra esta reflexión total interna, que es lo que se está buscando. Les hago un comentario, o sea, el problema termina ahí, ya está. Pero les hago un comentario que resulta de interés. Fíjense que hice hincapié en que ustedes con un análisis sencillo de geometría se dan cuenta que acá tienen 45 y 45 y por ende el ángulo que están calculando es de 45. En algunos exámenes en otros años hemos encontrado que algunos alumnos cometen el error de ponerle siempre 45 al ángulo crítico. Bueno, eso no es así. Eso es porque este prisma y el del problema siguiente, creo, yo no me acuerdo bien, pero nos vamos a fijar, es un prisma que acá tiene 45 y 45. Si fuese de, por ejemplo, 40 y 50, acá evidentemente, porque si acá hay 90 tiene que sumar 180, si fuera de 40 grados acá y acá 50, este ángulo que está acá sería de 50 y por lo tanto el ángulo crítico que están calculando, el ángulo incidente crítico que están calculando, tendría que ser lo que le falta para llegar a los 90 grados, es decir, si esto es de 40, este será de 50 y este será de 40 otra vez. Y acá tendrán que poner 40 grados y acá tendrán que poner 40 grados y les va a dar otro valor diferente si el triángulo no tiene 45 y 45. Bueno, con esto tienen el problema resuelto y un breve resumen de cómo trabajar. El problema siguiente es muy parecido, lo vamos a hacer muy brevemente. Por ahora vamos a acordar acá y voy a hacer otra grabación con el problema siguiente. Hasta pronto.